Hola amigos, en el tutorial anterior vimos cómo hacer el carro de combate y ahora os voy a enseñar cómo hacer el diorama y también cómo hacer árboles de vuestra propia factura que se adaptarán perfectamente a vuestras necesidades. ¡Vamos a ello! Para hacer un árbol podemos usar una rama de tomillo que podemos comprar en el supermercado o ir al bosque a buscarla. Esta es una forma muy sencilla pero poco adaptable, poco creativa y a mí me gusta complicarme la vida. Así que para ello lo que vamos a hacer es fabricarnos un árbol con cobre, estaño y luego para hacer la copa utilizaremos Scotch-Brite o aserrín. Podemos utilizar varios tipos de soldadores. Este es de gas y es muy práctico. Es manejable, es pequeñito, es para joyeros y va muy bien para hacer árboles. Para hacer el árbol lo que necesitamos es enrollar el cobre al estaño. Yo lo que hago es poner una línea muy gruesa de estaño en el centro y mucho más fina de cobre alrededor. Eso sería como la parte central del árbol. Y a medida que vamos llegando a las ramas lo que hacemos es dejar solamente lo que serían los hilos de cobre e irlos trenzando y haciendo ramitas pequeñas. Al final acabamos haciendo las ramas más pequeñas y como podéis ver el cobre es tan finito que pues, es perfecto para la escala 1:72. Aquí ya tenemos el árbol hecho. Como veis es un árbol perfectamente adaptable, lo podemos mover, le podemos coger las ramas y ponerlas donde queramos. Y lo que hacemos es pasarle el soldador con el estaño y así nos queda fijado. Si no que tenéis ganas de soldar o os da miedo soldar, podéis también aplicarle algún tipo de pegamento o de masilla y eso os hará que coja consistencia. Lo imprimamos con una imprimación adecuada y luego lo pintaremos con acrílicos, acrílico normal y corriente, del barato. No os utilicéis acrílico para modelismo específico, ya que el acrílico de Bellas Artes va perfectamente. Pues aquí ya tenemos el árbol colocado. Como veis le hemos dado una imprimación bastante oscura porque luego le haremos un pincel seco y eso nos ayudará a darle más volumen. Ahora para fabricar la copa lo que tenemos que hacer es aplicarle pequeños trocitos de un Scotch-Brite viejo que tengamos por ahí que vamos despellejando y que nos dará el volumen de la copa. Aquí como veis he pintado ya la base, la he empezado a trabajar a partir de una escayola ya teñida, así si se nos desconcha no se nos ve el color blanco de la escayola, y la he pintado como si se tratara de una maqueta, haciéndole las sombras y he marcado las ruederas del tanque antes de que se acabara de secar del todo la escayola. Lo que hago ahora es realizar un pincel seco para ir remarcando los volúmenes de todas las zonas del diorama. Lo podemos exagerar tanto como queramos, ya que estas técnicas luego van a ir siendo matizadas por aguadas, por añadir otros elementos, así que cuanto más contraste tengamos, más realismo obtendremos. Siempre teniendo en cuenta que es una maqueta 1:72 y que la vemos como si fuera algo muy pequeño. Ahora aplicamos césped electrostático del que se usa para las maquetas de trenes. Esto es un polvillo que lo podemos aplicar y pegarlo con cola blanca. Yo lo que hago es teñir la cola blanca con un poco de verde y así cuando se seca ya queda del color del césped. También podemos aplicar serrín de DM de color marronáceo para darle mayores matices de color o para que tenga otras texturas. Y también podemos aplicar musgo o hierbajos. Como veis voy aplicando pequeñas capas de cola blanca teñida y el césped por encima. Aquí también voy aplicando hierbajos, musgo. Con el musgo lo que hacemos es intentar hacer como una especie de pequeño sotobosque o de arbustos de pequeño tamaño. Ya tenemos todos los elementos vegetales y ahora lo que vamos a realizar son las aguadas para aumentar todavía más la sensación de volumen del diorama. O sea, aplicamos aguadas igualmente a las zonas vegetales, ya que el musgo electrostático tiene un color muy monótono y así lo que haremos es que le daremos mayor calidad y mayor viveza. Para ello utilizamos colores oscuros tipo siena tostado, sombra natural, sombra tostado.
Son aguadas hechas con óleos. Ahora vamos a colocar las figuras y el carro de combate. Como hemos visto, eran dos kits, uno de Hanon y el otro de Sveda. El de Hanon solo vamos a utilizar el tripulante del carro de combate que está disparando la pistola, el ala indicativo para lanzarse al ataque en el ejército rojo. Para pintar las figuras, lo que yo hago es imprimarlas con la imprimación Gunce y luego darles una capa de color más oscuro que el que tendría que ser final. Por ejemplo, los caballos los pinto en un marrón más oscuro y las figuras las pinto en un color carne o en un color ocre o en un color gris o el que toque más oscuro, y luego aplico con el aerógrafo de forma cenital una luz en color blanco. Eso nos marca los volúmenes de las figuras de una manera muy simple y muy rápida. También podemos aplicar un poquito de pincel seco. Aquí ya vemos las figuras y el carro de combate colocados. Como veis, he añadido un poco de barro en la parte de atrás del carro, como si hubiera ido arrancando la hierba, ya que este era un carro muy muy pesado. Y como veis, la posición del carro y de las figuras está hecha en diagonal con respecto al diorama. Esto nos hace que tenga un mayor dinamismo y de que tenga una mayor sensación de profundidad. Es una maqueta muy sencilla, muy pequeña, con muy pocos elementos, con un elemento vertical que rompe la monotonía y con dos elementos que nos ayudan a darle mayor dinamismo, como son el carro colocado en una posición y las figuras colocadas en otra. Pues no hay más, esto es todo. Espero que nos veamos en el próximo, donde os voy a enseñar nuevas técnicas y nuevos trucos. Gracias por estar ahí, acordaos, dadle a like.